Rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señor Rodolfo Walter Díaz. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Pablo Ruiz-Tagle Vial. Autoridades de nuestra casa de estudio, especialmente a los decanos que hoy nos acompañan. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señor Manuel Campos Díaz. Director de Departamento de Derecho Público, señor Marcelo San Martín Cerruti. Director Ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, señor Claudio Pérez Lillo. Señora Tania Butch Ventur, en representación de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Atendida la relevancia de este acto, hemos invitado a todos los candidatos y candidatas a rectoría de nuestra casa de estudios. Agradecemos a quien pudieron asistir y acompañarnos en esta presentación. A todos quienes nos acompañan en el día de hoy, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, le damos la bienvenida a la presentación de los 3 tomos de las actas Grupo de Estudio Constitucionales, Grupo de los 24. Instancias como estas permiten difundir un momento clave de reflexión intelectual sobre la institucionalidad y la democracia, fomentando el diálogo interdisciplinario y la valoración del pensamiento colectivo en la construcción de marcos jurídicos y políticos. Iniciaremos este acto con un saludo del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señor Rodolfo Walter Díaz. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta relevante actividad para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hago conmigo los vocativos previamente señalados, pero saludo muy especialmente al señor rector don Carlos Saavedra Rubilar y también a nuestros invitados especiales. Desde luego a don Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la profesora Tania Butch Ventur, quien representa en esta oportunidad a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, y a don Claudio Pérez Lillo, del Centro de Estudios del Desarrollo, quienes estos últimos han hecho posible la realización de este importante trabajo. Saludo también a los candidatas y candidatos a rector que nos acompañan y a quienes no han podido hacerlo y nos han hecho llegar sus excusas. Este es un acto muy republicano, de manera tal de que hemos resuelto que todos puedan compartir esta experiencia. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción se siente honrada de formar parte y acompañar esta publicación, que da nueva vida al trabajo desarrollado por este grupo de juristas y académicos durante una época compleja de nuestra realidad nacional. Desde su nacimiento, el Grupo de Estudios Constitucionales aspiró a la creación de un cuerpo constitucional ligado a la voluntad de los chilenos y chilenas. Sus integrantes dieron vida a un proyecto que buscó disputarle a la dictadura el monopolio constitucional, alzando propuestas y contenidos institucionales que apunten a servir de base a una futura Asamblea Constituyente u otro órgano de integración pluralista que se daría el pueblo chileno como única forma legítima de establecer una constitución democrática por su formación y postulados. El grupo de los 24 surge como un esfuerzo concertado y pluralista para estudiar y ofrecer al pueblo de Chile una alternativa de organización política democrática que respete la tradición institucional chilena y la perfección. Su acta fundacional fue publicada el 21 de julio del año 1978 y esta llamaba a la creación de un grupo plural que se centraría en el debate de propuestas para dotar a Chile de una constitución mejorada desde el punto de vista institucional, republicana y democrática. Su integración era transversal y buscaba presentarse a la ciudadanía como actores independientes, quienes, más allá de sus militancias políticas, actúan con sentido de deber cívico y republicano. En otras palabras,
Su objetivo fue la recuperación de la democracia. Estos tres tomos del libro Actas del Grupo de los 24 o Actas del Grupo de Estudios Constitucionales es una iniciativa editorial que representa no solo un rescate documental, sino que también un acto de memoria democrática y reflexión constitucional de carácter profundo. El Grupo de los 24 representa una muestra admirable de compromiso institucional, compromiso intelectual, responsabilidad cívica y convicción democrática. Cada uno de sus integrantes contribuyó a mantener vivo el debate constitucional, proyectando ideas, principios y valores que hoy, décadas después, siguen siendo relevantes, necesarias y vigentes. Recuperar estas actas, releerlas y ponerlas a disposición de las nuevas generaciones es una tarea indispensable, pensaron los autores, no solo porque nos ayuda a comprender nuestro pasado, sino porque contribuye a enriquecer los debates del presente con la densidad, profundidad y altura de miras que caracterizó a este grupo. Como Universidad de Concepción, como universidad regional comprometida con la formación jurídica y con el fortalecimiento de la democracia, valoramos profundamente este esfuerzo editorial y agradecemos desde luego a quienes los han hecho posible. Particular orgullo representa para esta casa de estudios, para esta facultad, participar en esta publicación, considerando muy especialmente la intervención de juristas de nuestra cuna, como quien fuera el presidente del grupo de los 24 y decano de esta facultad, don Manuel Sangüesa Cruz. Este salón lleva su nombre. Finalmente, como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad, tras cumplir nuestro aniversario número 160, renovamos nuestro compromiso con la reflexión jurídica rigurosa, crítica y siempre atenta a las necesidades de nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Agradecemos el saludo del señor decano. A continuación, invitamos a pasar al director del Departamento de Derecho Público, Marcelo San Martín Cerruti. Muy buenas tardes. Hago mío los vocativos originalmente presentados, pero también un saludo especial para el señor rector que nos acompaña. Siempre ha tenido muy buena disposición con nuestra facultad, y a nuestro invitado especial, al profesor Pablo Richtagre, con quien seguramente no se acuerda de mí, pero nosotros estuvimos juntos en un foro en la Universidad de Chile cuando iba a ser nombrado Contralor don Ramiro Mendoza. Y ahí tuvimos la oportunidad de intervenir en conjunto sobre la Contraloría que necesitaba el país, que pareciera que deberíamos organizar otro seminario para ver qué Contraloría quiere el país hoy día. Bueno, dicho eso, mi intervención lo hago en representación del Departamento de Derecho Público, del cual soy su director, y junto con saludar a las autoridades presentes, a los expositores y a quienes nos acompañan en esta oportunidad, queremos expresarle nuestro agradecimiento a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y al Centro de Estudios del Desarrollo, quienes acogiendo una iniciativa de la doctora Tania Bush, a quien tenemos el honor hoy día recientemente de haberla incorporado como profesora de planta de nuestro departamento, quienes acogiendo una iniciativa de ella y con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, hoy nos entregan la publicación de los tomos que contienen las actas del Grupo de Estudios Constitucionales, Grupo de los 24, que representa un importante, serio y profesional trabajo en el ámbito del derecho constitucional, realizado en una época particularmente compleja y difícil. Al mismo tiempo, les debo expresar que nos sentimos privilegiados
de poder participar en este acto de presentación, porque nos permite reconocer y agradecer al grupo de personas que, teniendo distintas posiciones políticas en la época, entendieron que el camino de retorno a la democracia debía ser enfrentado en conjunto, pensando solo en el interés de Chile en regresar a la normalidad democrática. Por eso, para el logro de aquella normalidad constitucional, el Grupo de los 24 elaboró y presentó en un periodo difícil de aunar voluntades una consensuada alternativa a la posición del gobierno de la época, recogiendo dicha alternativa los principios e instituciones que realmente permitirían un retorno a la democracia de una manera legítima, permanente, pacífica y que respetara la tradición institucional chilena. Sin duda, no fueron las pocas las voces de aquellos tiempos que, reconociendo la necesidad de retorno a la democracia, estimaron que este esfuerzo, en un periodo muy complejo, no tenía futuro y anticipaban su fracaso por considerarlo solo una actividad académica sin fuerza y proyección alguna. Los hechos demostraron que sí se podía y que valió la pena el esfuerzo y la historia de ese camino pacífico, que la podremos recordar algunos y otros conocerla ahora y en el futuro, gracias a la publicación que hoy se presenta en esta facultad, y es nuestra esperanza que, atendido su contenido, pueda servir de inspiración, motivación esencial y permanente para los responsables de garantizar la democracia en Chile en todos los tiempos, especialmente en aquellos momentos en que sus cimientos se vean amenazados por la realidad y por quienes no creen en ella, y evitar, cualquiera sea la intención, que se vuelva a tiempos caracterizados por el desconocimiento y violación de los fundamentos de la democracia. Si bien estas palabras son solo de saludo y agradecimiento por la elaboración y presentación de la obra, señalé al comienzo que éramos privilegiados quienes nos desempeñamos como académicos del Departamento de Derecho Público de esta facultad, porque la historia nos señala que la idea inicial, original, primera, de recuperación de la democracia por la vía señalada y el esfuerzo de aunar voluntades con dicho importante objetivo, lo decimos con orgullo, fue de uno de los nuestros, el profesor de Historia Constitucional y Derecho Constitucional, don Manuel Sangüesa Cruz, y que, como recordaba el decano, este auditorio lleva su nombre. Y cuando se analizaron los méritos del profesor Sangüesa, uno de los méritos que sirvió de fundamento para el nombramiento fue justamente su actividad originada precisamente desde Concepción para crear el Grupo de los 24. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, don Manuel Sangüesa fue una persona de variadas inquietudes cívicas y privadas, y tuvo el don y la convicción de traducir sus inquietudes en acciones. Y en esta puso su voluntad y entusiasmo, teniendo siempre presente el principio de constitucionalidad de servicialidad con los demás. De manera que no es de extrañarse que su idea de recuperación de la democracia y el trabajo realizado para ello, traducido en el trabajo del Grupo Los 24, que presidió, y los tomos que hoy se presentan, fueron posibles gracias a su convicción y de traducir sus inquietudes en acciones. Agradecemos nuevamente habernos permitido dirigirnos a ustedes y agradecer muy especialmente a quienes hicieron posible la elaboración de la obra, que sin duda servirá de inspiración, motivación y fundamento para quienes creemos en la democracia. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del director, señor Marcelo San Martín Cerruti. A continuación, iniciaremos la presentación de la publicación que hoy nos convoca.
Hoy nos acompañan señor Manuel Campos Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción, señor Pablo Ruiz Tagle Vial, decano de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, señora Tania Butch Ventur, representante de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y docente de nuestra Casa de Estudios, señor Claudio Pérez Lillo, director ejecutivo del Centro de Estudio del Desarrollo. En primer lugar, se invita a pasar al podio al profesor Manuel Campos Díaz. Hago míos los vocativos antes mencionados y debo decir que en la pandemia pensé que quizá este momento no iba a llegar. Es un momento personalmente muy especial para mí por la obra del grupo y creo que solo una cosa haría que este momento fuera perfecto. Lo único que le falta es que estuviese viva doña Gabriela Jara. Me hubiese gustado mucho que hubiese podido acompañar aquí. Para quienes no lo saben, doña Gabriela es o fue la viuda de don Manuel y fue alguien que siempre mantuvo un compromiso, yo diría, inquebrantable con la facultad y con el legado del Grupo de Estudios Constitucionales. Pero vamos a lo que vinimos, que a la presentación de esta obra, de esta importante obra. Y aquí voy a advertir a quienes han tomado la decisión hoy día, esperemos que acertada, de venir a escucharnos, que no seguiré el modelo clásico en la presentación de libros. He preferido destacar indirectamente la importancia del grupo y de consecuencialmente referirme al trabajo de este que está contenido en esta magna obra que es la publicación de sus actas de trabajo y que son la prueba visible de su dedicación y compromiso con la democracia. Las ideas entonces que resaltaré son aquellas que están contenidas en estos 3 tomos de actas. De esta manera, en esta breve exposición, pretendo revalorizar la labor del Grupo de Estudios Constitucionales, especialmente en cuanto constituyó un bastión de principios democráticos y republicanos durante la dictadura y que sirvió de nexo entre el constitucionalismo previo a la dictadura y la tradición constitucional que continuó tras el retorno a la democracia. De esta forma, quiero decir que las propuestas del debate constitucional reciente, sobre todo las buenas propuestas, en su mayoría no aparecen como una exportación de conceptos foráneos o epifanías de aquellos que participaron como protagonistas en el debate constitucional. Aunque pueden haberse enriquecido con literatura extranjera o modelos comparados, su núcleo ya se encontraba presente desde sus inicios en la crítica democrática al proyecto constitucional autoritario formulada por el grupo. Como saben, el Grupo de los 24 surge como un esfuerzo concertado y pluralista en estudiar y ofrecer al pueblo de Chile una alternativa de organización político-democrática que respete nuestra tradición institucional y la perfeccione y adecúe a las modalidades que han emergido en la sociedad contemporánea. Su integración transversal buscaba presentarse a la ciudadanía como actores independientes, quienes más allá de sus militancias políticas actuaban con sentido de deber cívico y republicano. Durante el periodo autoritario, el grupo desarrolló una reflexión sistemática sobre las instituciones políticas fundamentales y el diseño de un sistema constitucional que permitiera la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y una democracia sustantiva. El trabajo se centró en una primera etapa en criticar el trabajo constitucional de la Junta Militar y en elaborar una propuesta constitucional republicana y democrática para Chile. Dicha labor se estructuró en comisiones que tuvieron la gracia, la fortuna de contar con la participación de más de 3.000 personas del espectro político y social opositora al gobierno de la Junta Militar. Sus actividades iniciaron con la creación del grupo en julio del 78 y culminaron con acuerdos unánimes en el año 79. Una síntesis de estas propuestas se presentaron en el documento denominado Bases Fundamentales de la Reforma Constitucional en octubre del 79. En esta se afirmaba que no era necesaria una nueva constitución, bastando algunas reformas a la Carta del 25, principalmente con la necesidad de que el Congreso fuera electo por votación popular,
que no solo tuvieran una función legislativa, sino también de control y fiscalización, consideraban los partidos políticos como ejes esenciales para la democracia y proponían robustecer la representatividad del Tribunal Constitucional, entre otras materias. Ya vigente la Constitución del 80, el grupo centrará sus esfuerzos en retomar un régimen democrático, proponiendo cambios a la Carta otorgada. La obra Propuestas Democráticas del Grupo de los 24, publicada en 1992, sintetiza las ideas de 14 años de trabajo para el establecimiento de un régimen republicano y democrático en Chile, que en gran medida fueron recogidas por las reformas constitucionales del 89 y 2005. Las principales propuestas las voy a sintetizar las siguientes. Primero, el régimen democrático es el único compatible con la tradición histórica de Chile. Este debe fundarse en los principios del Estado de Derecho, separación de poderes públicos, generación periódica de los gobernantes por elecciones populares a través de sufragio universal, libre, secreto, personal, igual e informado. Participación organizada del pueblo en la vida política, social, económica y cultural de la nación, responsabilidad de los gobernantes, publicidad de su gestión, reconocimiento y garantía de los derechos de las personas y pluralismo. En segundo lugar, el reconocimiento de la soberanía popular y al pueblo como único titular del poder constituyente. Sostenían que el proceso de generación de una constitución debía darse en un régimen de plena vigencia de los derechos fundamentales. El proyecto debería estudiarse y debatirse públicamente por una asamblea constituyente ampliamente representativa y sería al pueblo, en definitiva, el llamado a pronunciarse sobre las diversas alternativas que surjan de dicho debate, a través de sufragio universal, libre y secreto, con garantías de transparencia de los registros electorales y corrección de los escrutinios. En tercer lugar, respecto a la forma de gobierno, planteaban dos alternativas posibles. Una es un régimen presidencial, como en la Constitución del 25, pero limitado y atenuando las atribuciones del presidente, o la otra opción era un sistema semipresidencial de gobierno. Respecto a la forma jurídica de Estado, proponían un sistema regional en el cual las regiones contarían con una autonomía de gobierno y además administrativa y financiera dentro de los términos establecidos por la Constitución. Relacionado con lo anterior, se proponía establecer en el texto constitucional el deber estatal de promover la realización efectiva del principio de solidaridad nacional, velando por un desarrollo adecuado y justo de las diversas regiones y comunas que lo integran. Sostenían también el carácter sustancial de los partidos políticos en cuanto constituyen instrumentos esenciales de la vida democrática. Afirman que corresponde a los partidos políticos la representación de la ciudadanía en los órganos políticos, contribuir a la formación de la voluntad democrática y especialmente la generación de los poderes ejecutivo y legislativo. Asimismo, consideraban valores esenciales el respeto al pluralismo político e ideológico y el rechazo de la violencia armada como método de acción política contrario a los principios democráticos. Respecto al Tribunal Constitucional, proponían modificar su integración con objeto de aumentar su legitimidad democrática, generando una integración por tercios con origen en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Igualmente sostenían la modificación de las competencias del Tribunal Constitucional, limitándolas en materias de control preventivo de constitucionalidad de la ley únicamente a los vicios de forma y el establecimiento de la declaración de inconstitucionalidad de una ley cuando ésta hubiese sido declarada 3 veces inaplicable por la Corte Suprema. En materia de derechos fundamentales, el Acta de Derechos Humanos establecía un catálogo que reconocía derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Destaca la propuesta de consagrar a nivel constitucional que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud, la educación, el bienestar y en especial la alimentación suficiente, el vestuario, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para cubrir necesidades básicas. También proponen la incorporación en el derecho interno de todos los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos complementarios ratificados por Chile. A las anteriores propuestas pueden sumarse otras en materias de poder judicial, igualdad salarial entre hombres y mujeres, reconocimiento de las minorías étnicas, necesidad de regulación detallada de los estados de excepción constitucional, entre otras muchas materias. Pero el trabajo del grupo no solo fue un importante esfuerzo intelectual, sino que ha sido determinante en nuestra evolución político-constitucional. El Chile de la transición es fruto, en parte, de la labor del grupo. Son numerosas las materias en las que se formularon propuestas concretas para modernizar y democratizar el sistema jurídico chileno.
Sus propuestas permanecieron como testimoniales durante la dictadura, pero una vez recobrada la senda democrática, fueron progresivamente incorporadas en el orden constitucional y legal. Pese a esta relevancia, la labor del grupo ha sido poco estudiada desde la historia constitucional y sus reflexiones han sido ignoradas por una parte importante de la doctrina constitucional chilena. Hay quienes incluso han afirmado que las opiniones políticas y criterios interpretativos sostenidos durante el periodo previo a el 88-89 deben considerarse como totalmente inaplicables. Esta invisibilización se explica por diversos factores. Por un lado, el constitucionalismo chileno de los años 90 y primera década de los años 2000 estuvo marcado por la hegemonía de la doctrina complaciente con el texto constitucional del 80. Y los esfuerzos de la doctrina constitucional se centraron principalmente en develar su lectura a la Constitución, solo intentando instalar conceptos y teorías largamente ausentes de las aulas de clase, como por ejemplo los aportes del constitucionalismo social, la falacia de la subsidiariedad como mera abstención estatal en materia económica, la legitimidad democrática originaria como propuesta de toda constitución o de todo intento institucional y los desafíos que representa para el derecho los grupos desaventajados. Del mismo modo, los trabajos de derecho constitucional e historia constitucional reciente se concentraron en la ilegitimidad de la Constitución del 80 y sus falencias. Otro factor quizá menos evidente, pero igualmente importante, tiene que ver con la participación de parte importante de los miembros del Grupo Los 24 en la transición, especialmente durante los años 90. Esto ha tenido como consecuencia que su aporte como colectivo no haya sido considerado objeto de estudio y solo recientemente valorado en su real dimensión. Las circunstancias particulares de la transición chilena, en que integrantes del grupo cumplieron roles de primer orden, y las valoraciones críticas a dicho periodo, sumado a las trayectorias individuales de muchos de ellos, influyeron que su aporte fuese muchas veces subestimado. Sin embargo, existen materias en las cuales las propuestas del grupo fueron posteriormente reconocidas en reformas legales y constitucionales. Voy a dar algunos ejemplos de ello. La modernización del Poder Judicial y la Administración de Justicia. El grupo proponía la creación de una escuela judicial encargada de la preparación inicial de los magistrados y que también interviniera durante su carrera funcionaria en el perfeccionamiento de esa carrera. De esta necesidad se hizo cargo la Ley 19.346 en el año 94, que creó la Academia Judicial encargada de la formación, capacitación de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. También el Grupo de los 24 abordó el acceso a la justicia, con el fin de evitar la marginación judicial de grupos desplazados tradicionalmente de la vía jurisdiccional, al carecer de medios para acceder a mecanismos oportunos y eficaces en la solución de conflictos jurídicos. Frente a esta realidad, proponen el deber del Estado de crear un servicio judicial que alcance a todos aquellos que por razones económicas, inhibiciones culturales, limitaciones materiales u otras, le resulta extremadamente difícil acceder a la justicia. Esta propuesta, de manera progresiva, ha sido incorporada en nuestra institucionalidad. En primer lugar, en el año 81, con la creación de la Ley 17.995, que crea las corporaciones de asistencia judicial. Posteriormente, la implementación de las reformas procesales en materia penal y laboral, que han creado servicios especializados, la Defensoría Penal y las Oficinas de Defensa Laboral. Y finalmente, a través de la Ley 21.780, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. El grupo también propuso igualdad de salario, igual trabajo, incorporado en la Ley 20.348 del 2009, que creó el artículo 62 bis del Código del Trabajo, consagrando la obligación del empleador de dar cumplimiento al principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres que desarrollen un mismo trabajo. Propuso también terminar con toda forma de discriminación en los hijos debido a la existencia o no de matrimonio entre sus padres. Esta propuesta fue incorporada por la Ley 19.585 en el año 98, que eliminó las distinciones jurídicas de los hijos derivadas de la afiliación matrimonial. Propuso la consagración del divorcio vincular, figura que al menos en forma parcial se introdujo en Chile en el año 2004 por la Ley 19.947. En materia de derecho internacional de los derechos humanos, propuso incorporar al orden interno la garantía de que todos los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos complementarios ratificados por Chile estuvieran en el ordenamiento interno o en el texto constitucional. Esto se materializó
con la reforma 18.825 del 89, que agregó el artículo 5º en su segundo de la Constitución. Como hemos visto, el trabajo de resistencia al proyecto constitucional autoritario tuvo concreción en las sucesivas reformas a la Constitución del 80 y el abandono progresivo de la democracia tutelada, como también en la implementación de instituciones que reforzaron la protección de los derechos y profundizaron el Estado democrático. La importancia de la labor del grupo, sin embargo, no termina ahí. Ello por cuanto las reformas a la Constitución del 80 fueron insuficientes para superar los problemas constitucionales y muchos de los contenidos constitucionales que recientemente tuvimos la ocasión de escuchar, debatir y reflexionar a propósito de los procesos constitucionales ya estaban en las ideas del grupo. Aquí podría dar múltiples ejemplos, pero simplemente reflexionaré sobre algunos. Legitimidad democrática de la jurisdicción constitucional, forma de gobierno, descentralización y forma jurídica de Estado, rol del Estado, el Estado social y democrático de derecho y la consagración de derechos sociales. Creo que con estos ejemplos queda en evidencia que la resistencia constitucional del Grupo de Estudio Los 24 actuó como una reserva de valores democráticos y republicanos. Los 3 tomos que hoy se presentan son el reflejo de este trabajo y de dichas propuestas. El grupo, frente al intento de modificar las bases mismas del fundamento del poder político, pensó, conservó y transmitió las instituciones y el ejercicio del poder político en base a conceptos como la soberanía popular, el respeto a los derechos fundamentales, la política como parte de la naturaleza humana y la importancia de los partidos políticos como una concreción institucional necesaria, entre otras. Hoy estas cuestiones no son controvertidas, pero durante el paréntesis institucional sí lo fueron. Y la adhesión a estos principios ante la opinión pública muchas veces, o incluso en el aula, representaban un riesgo real. No solo en sus documentos, sino en su labor política y académica, el trabajo de sus integrantes transformará las bases de las reformas del proyecto original de la dictadura el año 89, durante el 90 y también las reformas del 2005, incluso en instituciones que recientemente se proponen como necesarias para un nuevo pacto fundacional. Es importante además destacar que fueron los formadores de generaciones de profesores de Derecho Constitucional que han trabajado en las últimas décadas para impulsar la demanda de una nueva Constitución. Por ello agradezco especialmente a las instituciones patrocinantes de este trabajo, al Centro de Estudios del Desarrollo, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la Sociedad Chilena de Derecho Constitucional y a nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, particularmente a los departamentos de Derecho Público y de Administración Pública y Ciencia Política. Porque no solamente realizar una importante labor, la tarea realizada es trascendental en los estudios siguientes de Derecho Constitucional y en las futuras reformas que podamos introducir en la Constitución del 80, sino además en la forma en la que pensaron que debía presentarse este trabajo, de la forma más amplia posible a través de su descarga en línea, con lo que masifican el impacto de este trabajo. Espero que este esfuerzo nos libere, aunque sea un poco, de lo que denomino la teoría del algoritmo, que nos muestra a través de redes sociales un mundo personal e idealizado con individuos que piensan de la misma forma, a riesgo de ser cancelados en caso de disentir. Los miembros del grupo Los 24 no eran perfectos, al igual que quienes estamos aquí hoy, pero creían en el poder del diálogo y de la discusión política. Todos, al igual que ellos, tenemos luz y oscuridad, pero al final de nuestro camino debemos elegir de qué lado de la historia queremos estar. Prefiero sin un ápice de duda a aquellos que incluso luego fueron calificados de tibios o conciliadores por construir el Chile que hoy tenemos, pero que defendieron los principios republicanos y democráticos cuando era necesario y expusieron sus vidas y valores más preciados frente a otros que más recientemente pretenden hacer la revolución por Twitter desde la comunidad de su sofá. Hoy día, Twitter no. Reconozco que desconfío de estos últimos. Hoy se presentan como socialdemócratas o progresistas, cuando callaron en las horas más oscuras. Porque como bien le dijo Sandoval a Esposito en El secreto de sus ojos, esa gran película argentina de Juan José Campanella, y entendiendo aquí para estos efectos pasión como equivalente a principios, el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de Dios.
Pero hay una cosa de la que no puede cambiar Benjamín. No puede cambiar de pasión, no puede cambiar de principios. Y si los cambia es porque nunca los tuvo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor por su participación. A continuación, se invita al podio al profesor Pablo Ruiz Tagle Villar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, que es un refresco para el espíritu en las condiciones de lo que significa una campaña rector bastante complicada y intensa. Esto es la universidad. Y por eso agradezco esta invitación y agradezco la reunión que he tenido con el señor rector, con el señor decano, con el ex rector, don Augusto Parra, y con los profesores Manuel Campos, Tania Puch, Claudio Pérez. Las palabras que he escuchado, el director del Departamento de Derecho Público, y la reflexión sobre estos 3 tomos, que son en verdad una obra mayor, porque en una reunión anterior en que los comentamos en el Congreso, yo los comparé porque fue la impresión que tuve cuando vi el índice con esa obra que a mi juicio es la más grande que nunca se ha escrito en derecho público y en derecho constitucional, los Federalist Papers, que son los artículos detallados sobre cada una de las disposiciones de la Constitución norteamericana, 87, 85, que se escribieron en los diarios de Nueva York para convencer a la ciudadanía de las virtudes de la Constitución federalista. Nunca antes un proceso constitucional había seguido ese curso de querer persuadir a la ciudadanía. Y estos tomos y estas reuniones tuvieron ese objetivo. Se propusieron llegar a la ciudadanía, aunque no llegaron, o llegó una síntesis. Pero el que tuviese ese propósito, creo que distingue esta obra quizás de cualquier otra de derecho constitucional en nuestro país. Por eso me alegra tanto el que se hayan publicado. Y hoy que sabemos, no tuvimos, y aquí voy a decir quizás algunas cosas controvertidas, pero para eso está la universidad. No tuvimos un cambio en el texto de nuestra Constitución y tratamos, a mi juicio, 3 veces, no 2 veces. Tratamos con la convención, tratamos con la comisión experta que se aprobó unánimemente por todos los partidos y no logró convencer a la comisión constituyente, que fue el tercer esfuerzo para cambiar el texto. 3 procesos constituyentes chilenos que no resultaron como querían, pero yo voy a argumentar que hoy estamos en un estadio constitucional distinto, que hemos pasado a lo que yo llamaría la Sexta República Chilena. No estamos en el mismo momento constitucional que estábamos antes de los procesos constituyentes. Y yo los invito a cada uno de ustedes, que hay muchas mentes dedicadas al derecho público y al derecho y al pensamiento sobre nuestra sociedad, que nos pongamos mentalmente en ese lugar en que estábamos antes del estallido, antes de la pandemia y antes de los 3 procesos constituyentes. Hoy día
aunque hay amenazas, hay situaciones difíciles para la universidad, para la libertad de pensamiento, estamos viviendo un momento político distinto. Y les voy a argumentar al final de mis palabras un poco más acerca de esa idea. Los que hicieron el trabajo de el grupo de los 24, un trabajo que fue disperso, habían grabaciones, escritos a mano, documentos en unos papeles amarillos escondidos en unas bodegas. Los que hicieron ese trabajo quizá nunca pensaron, a pesar de que querían llegar a la ciudadanía, que se iban a publicar en este formato de 3 tomos. Pero al revisar los índices de esos 3 tomos, nos damos cuenta que fue un trabajo titánico, porque lo hicieron en dictadura, porque lo hicieron en una oficina particular que arrendó Edgardo Benninger, porque se reunieron buena parte de las mejores mentes jurídicas y políticas de la época, las que tuvieron la generosidad de hacerlo, y en algunas materias estuvieron en acuerdo y en otras no, pero hay una cuestión que yo quisiera resaltar. No hicieron propuestas constitucionales solamente, también sentaron las bases de un tremendo acuerdo político-social que le dio la base a la concertación que todavía no existía en el año 78, 79. Primero estuvo la Alianza Democrática y después de la Alianza Democrática se concurre al plebiscito, algunas fuerzas de izquierda se restaron, la izquierda extraparlamentaria, pero se instala esa coalición que a mi juicio, que tenía muchos defectos, ¿ah? De hecho, esta exclusión política que producía con la izquierda extraparlamentaria es bastante difícil de justificar, pero a mi juicio es la coalición más exitosa de la historia de Chile. Son 30 años, claro. Hasta hace poco mucha gente decía, bueno, 30 años y estamos hasta la coronilla con los 30 años, que venga el estallido. Pero esos 30 años, a mi juicio, son el momento más exitoso de la historia de Chile desde el punto de vista político y social. Y eso que hay muchos defectos en ese periodo. Hay problemas de distribución del ingreso, hay problemas de concentración económica, hay problemas de exclusión política, pero hay índices como por ejemplo el de la reducción de la pobreza, el del trabajo legislativo, el de asentar las bases de una democracia ordenada que son notables y que no habrían sido posibles sin la condición de este acuerdo político y social. Y eso yo creo que es una enseñanza importante. O sea, no llegaron a producir un texto, lo explicó muy bien el profesor Manuel Campos, pero llegaron a tener un acuerdo político y social, un acuerdo país que permitió 30 años de políticas muy exitosas en Chile. Sesionaron por 5 años, perdón, por 2 años formalmente, y lo hicieron como una reacción a las sesiones que desde el día 13 de septiembre, así está comprobado, ¿ya? En las investigaciones que ha hecho Renato Cristi, descubrió las actas secretas de la Junta Militar. El 11 de septiembre se da el golpe militar y el día 13 de septiembre ya está funcionando la Comisión Constitucional. Y eso que los representantes de la dictadura en materia pública decían, no, nosotros estamos para defender la constitución quebrantada, la del 25. Estamos para respaldar la institucionalidad que ha existido en Chile. No era así, ya en curso había un grupo trabajando
en una nueva constitución a partir del 13 de septiembre. Y recién en junio del año 78, cuando el texto de la dictadura comienza a anunciarse, primero surgen actas constitucionales. Y uno dirá, bueno, ¿de dónde viene esto de las actas constitucionales? Estudiando y estudiando y conversando también. Yo recuerdo que el profesor Enrique Silva Sima, tremendo profesor, en una conferencia en Santiago, en la Universidad Mayor, dijo, esto de las actas viene del régimen de Vichy. Mala genealogía, digamos, y de ahí viene esta idea de entregar una constitución por fascículos, que fue lo que se produjo inicialmente. Y cuando estaban en ese proceso, se entregaba la constitución como por partes, se iba publicando por partes. Surge el año 78 el grupo de estudios constitucionales, el grupo de los 24. No voy a leer sus integrantes, los tengo, pero para ahorrarnos el tiempo. Y lo hacían en calidad personal, yo diría semiclandestina, derechamente. O sea, en una oficina arrendada por ahí, todos medios callados, pensando Chile, pensando el futuro de Chile, pensando la democracia en Chile. Y surgieron de este grupo dos grandes documentos. Uno fue la presentación de este proyecto alternativo, y el otro, digamos, como una contraposición, fue el de la Junta. Y las críticas, entre las cuales se puede destacar claramente, y aquí voy a citar comillas, que le hace el Grupo de los 24 al proyecto de la Junta Militar, es que dice que niega el pluralismo ideológico, establece un régimen autoritario, militarista, e implanta un verdadero cesarismo presidencial. Cierre comillas. Este grupo entonces trabajó después de manera sectorial, y lo explicó el profesor Campos. Trató la regionalización, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, no sé, las atribuciones de la Cámara de Diputados, muy detallado. Pero cuando uno revisa el texto, se da cuenta cómo la contingencia y los golpes del régimen de facto iban afectando las reuniones de este grupo. Por ejemplo, hay una reunión que aparece ahí, yo las tengo, en que discuten en octubre del año 80 la expulsión de Andrés Saldívar. Entre medio de los documentos hay una cuestión que sucedió. O sea, de repente había un señor que estaba en este grupo y de repente alguien apretó un botón y el señor ya no apareció, fue expulsado al país. Después, en agosto del año 81, otra reunión, la expulsión de Jaime Castillo, de Carlos Briones, de Alberto Jerez, gran amigo de mi padre, Orlando Cantuarias. En diciembre del 81, la detención de Eduardo Díaz, Jorge Díaz y otros. O sea, se mezcla la realidad, los peligros reales y comentan y discuten qué hacer con la conversación acerca de las cuestiones políticas que están conversando. Eso es heroísmo en tiempo real, digámoslo así, de manera real. O sea, yo no creo que exista otro documento equivalente en Chile. Entonces, la invitación a leer esto, que es un proyecto, una idea sobre Chile, que uno puede discrepar. A mí, por ejemplo, la propuesta que hicieron finalmente de revivir la Constitución del 25 nunca me ha convencido. ¿Y por qué? Porque yo pienso que Hans Kelsen tenía razón. Kelsen criticó la Constitución del 25
dijo que era una constitución que estaba en la línea, en el punto casi lista para ser considerada como una constitución afín a una dictadura, por el poder que le daba al presidente de la República. Hay argumentos que pueden existir, pero era una constitución extremadamente presidencialista. Y no lo digo yo, lo dice Hans Kelsen. Tampoco la propuesta semipresidencial que surge del grupo de los 24 me convence, porque el semipresidencialismo, contrariamente a lo que pueden pensar algunos, es un régimen que le otorga más atribuciones al presidente de la República que las que tiene en el régimen presidencial. Eso se puede disputar, pero independiente de que las soluciones sean correctas, la idea de plantear un proyecto, la idea de sentar las bases de un acuerdo político y social como el que estamos explicando, no tiene igual en Chile. Y se hizo ahí y está documentado. Y yo los invito a comparar este texto con lo que son los documentos que quedaron del proceso, de los 3 procesos constituyentes que vivimos. Estaba lleno de PowerPoints, estaba todo grabado, pero no se usó en estos 3 procesos lo que yo llamaría, quizá en el de la comisión experta sí, para ser justo, lo que yo llamaría el sistema de registro, deliberación y toma de acuerdos de los debates parlamentarios. Porque en esos 3 tomos están descritas las posiciones, los informes y dice, el profesor Sangüesa dijo tal cosa, el profesor Ilwen dijo otra y acordaron tal cosa. O sea, está la técnica democrática de deliberación parlamentaria, registrar los tomos, cosa que no vamos a encontrar, por más que busquemos en el proceso de la Convención Constituyente y en el de la Comisión tampoco. Quizá ustedes creen que en el segundo proceso puede darse eso. No, hay antecedentes que muestran que ahí las decisiones se tomaron, y esto me lo contó Claudio Grossman, que era del grupo de admisibilidad, se sentó a observar y dijo que había una mayoría muy clara del partido del grupo republicano que gobernaba y dominaba la comisión constitucional. Y entonces cuando había que tomar una decisión, había un señor, que lo puedo nombrar, un profesor Barrera, joven, que estaba en el segundo piso, que todos los integrantes del partido republicano miraban. Este señor hacía una llamada, ya se imaginarán ustedes a quién, recibía una respuesta y hacía como en el circo romano, así, y todos votaban así o así, según les indicaba esta voz que venía eh, por teléfono. Deliberación poca. Técnica de debate parlamentario, reflexión nula. Otra cosa es lo que encontramos en estos tomos. Muchas razones entonces para mirarlo, para estudiarlo, para tenerlo en cuenta. Ahora volviendo a esa cuestión inicial, antes que eso una observación, hay trabajos muy buenos sobre el grupo de los 24. Yo señalaría 2, quizás uno del profesor Mario Verdugo, y otro de la profesora Bush y el profesor Campos, en que intentan explicar cómo fue el proceso, que son muy valiosos. Y vamos a la cuestión central que he planteado para terminar y agradecerle su paciencia. ¿Por qué creo que estamos en un momento distinto? ¿Por qué creo que hemos llegado a un nuevo momento constitucional que yo llamaría la Sexta República Chilena? Por 3 razones principales. Primero, desde el punto de vista de la dogmática constitucional, hemos dejado atrás
lo que fue esa hegemonía conceptual de pensar los derechos constitucionales como libertades negativas, como zonas de no interferencia estatal, para decirlo de otra manera, para los más jóvenes, que el derecho a la salud sea el derecho a elegir entre un plan privado y un plan, digamos, público de salud. Que el derecho a la educación sea semejante, elegir un establecimiento privado y uno público. Es decir, que no haya interferencia estatal en la decisión. Creo que hoy, en lo que se refiere a los derechos económicos sociales, salud, educación, seguridad social y trabajo, negociación colectiva incluida, tenemos una aceptación social suficientemente robusta, no completa, me dirán ustedes, según la cual incluso las personas que tienen una concepción jurídica, política, constitucional de derecha aceptan todas estas leyes, todos estos reglamentos, este desarrollo administrativo que sin cambiar la Constitución le ha dado sustento a algo muy semejante, un proxy de un Estado social y democrático de derecho a la chilena. Imperfecto todavía, pero que está funcionando. Y podría argumentar más sobre esto, pero dejémoslo hasta ahí. El Estado social y democrático de derecho como proyecto. Y recordemos lo que dice Spin Anderson. Hay en los países versiones distintas. Hay algunos que lo quieren más desarrollado, otros que esté más controlado por el Estado, otros que sea una especie de transacción parlamentaria permanente, pero es un ideal que nos convoca y que tiene, yo diría, un carácter transversal. Además, sin que se haya producido un cambio del texto constitucional, hay mutaciones muy significativas. Mutaciones significa que la palabra permanece igual, pero la entendemos distinto. Y yo el ejemplo que pongo, y tengo otros, pero para abreviar, es el concepto de familia en la Constitución. La Constitución dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y esto hasta hace poco era comprendido como la familia matrimonial, en fin, heterosexual. Pues resulta que hoy día las políticas sociales, las leyes, reconocen distintos tipos de familia. Y la palabra familia es la misma, pero cuando decimos familia no decimos lo mismo que decíamos antes del año 2021. Mutación dogmática de principios. Mutación también orgánica. La transformación de los órganos constitucionales y las relaciones entre ellos en el régimen de gobierno. El caso más notable es el del Tribunal Constitucional, donde se ha instalado una paridad plus. Digo paridad plus porque hoy día hay más integrantes mujeres en el Tribunal Constitucional, son 10, 6, 4, está estructurado, y en esa paridad plus, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy afín a el reconocimiento de este cambio en los principios constitucionales. Ustedes ya no escuchan, no tengo idea por qué, me lo podrá explicar quizá mejor la profesora Puch, el profesor Campos, ya no escuchan a nadie hablar de la tercera cámara. ¿Se acuerdan de ese argumento sobre el Tribunal Constitucional? Nadie dice, el Tribunal Constitucional está parando las políticas sociales y realiza más o menos las mismas tareas. Hay una mutación en la estructura. También hay una mutación, un cambio en las relaciones entre el presidente y el Congreso, que se derivan de la fragmentación de las fuerzas políticas. Para ordenar el Parlamento, ahora el presidente tiene que tratar con 30 grupos políticos distintos que cambian así como las nubes maravillosas que vimos hoy día en la tarde en nuestra querida ciudad de Concepción. Y los sujetos políticos han aumentado de manera exponencial, no hay estabilidad en los pactos y hay lo que yo llamaría
una fuerza que es variable, ¿sí? Pero de lo que yo llamaría el movimientismo. O sea, los partidos tienen un espacio político, pero la fuerza que tienen los movimientos sociales, que son, digamos, mucho más inestables, supone que el diseño del escenario político ha cambiado. Son tres argumentos que les he dado: dogmática, orgánica y sujetos políticos, para decir que estamos viviendo en un nuevo momento constitucional. Esto lo he dicho un par de veces, ni siquiera lo tengo escrito todavía, así que no se les ocurra repetirlo, digamos, piénsenlo un rato como estoy yo dándole vueltas. Y de nuevo, les agradezco sinceramente. El rector tuvo la tremenda gentileza de mostrarme el escritorio de don Enrique Molina. Yo venía leyendo en el avión un, ar- un artículo que está publicado en este volumen, que seguramente ustedes conocen, que inmediatamente concitó mi atención y quizá la va a concitar de los que están haciendo las veces de candidato a rector, que decía: la rectoría me ha deshecho el hogar. ¿Ya? Está mi señora conmigo, que está aquí al lado, aquí lo leyó antes que yo. Bueno, don David Stitkin dice: ¿qué le pasó? Sus hijos estaban mayores, estaban en Santiago, él fue elegido rector, tuvo que venir, fue una dificultad familiar. A eso se refería, y algunas otras cosas, porque él era una persona extraordinariamente inteligente. Pero lo que dijo sobre Enrique Molina a mí me conmovió. Dice, y es muy breve: yo me siento un deudor muy grande del espíritu de don Enrique Molina. Ser nuevamente rector, dice, es un desafío enorme para continuar en la senda de su lema. Y este es el lema, comillas: por el desarrollo libre del espíritu, que va mucho más allá de lo que nosotros mismos imaginamos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor por su participación. Excusamos al rector ya que tiene que cumplir con otros motivos académicos. Se invita al podio a la profesora Tania Buch Ventur. Buenas tardes a todos y a todas. Hago mío también los vocativos. Y lo primero que quiero decir es la emoción que me embarga en este momento, en que se culminan. Tenía que escrito el trabajo de 3 años, pero en realidad es más largo, y yo lo voy a iniciar en el 2014, con el compromiso que adquirimos con doña Gabriela Jara, viuda de Sangüesa, que con el profesor Campos tuvimos el privilegio de que nos distinguiera con su amistad. Y que continuó los últimos 3 años haciendo un trabajo colaborativo e intergeneracional, porque en este trabajo están estas 4 instituciones, pero también está un grupo de estudiantes que están aquí representados por don Boris Farías, que hicieron el trabajo más duro, ¿ah? De esto, la obra gruesa. Entonces, es un fruto de un esfuerzo conjunto de instituciones y personas comprometidas con la democracia, con el derecho y con Chile también, que convergen en los valores democráticos del diálogo, el respeto y el pluralismo. En este esfuerzo se entrelazan instituciones que de una u otra forma se vinculan con la creación del grupo de los 24 y con los valores y las virtudes cívicas que éste cultivó. Las aulas de las escuelas de Derecho de la Universidad de Chile y esta escuela conocieron a muchos de sus integrantes, primero como estudiantes y luego como profesores. En el trabajo que este texto se presenta, se publican las actas de las sesiones del grupo desde su inicio en agosto de 1978, sesión número 1,
hasta la sesión 197 en diciembre de 1982. Este registro ininterrumpido, con la sola excepción del acta hasta ahora extraviada de la sesión número 48, da cuenta del periodo de la labor más intensa del grupo en que analizó el proceso de redacción y aprobación de la Constitución de 1980. Sus páginas dan cuenta de un trabajo intelectual sostenido sobre el devenir político constitucional que dio origen a la Carta que todavía nos rige, pese a los sucesivos intentos de darnos con una Constitución originada en democracia. Ya se ha dicho, el Grupo de los 24 fue un esfuerzo pluralista para ofrecer al pueblo de Chile una alternativa de organización política democrática que respete la tradición institucional chilena, son las palabras del mismo grupo. El 21 de julio de 1978 publicaron en el Mercurio, piensen en el coraje que requería y además el esfuerzo económico que requería esta publicación. Convocaron a través de la publicación en el diario a la creación de este grupo plural. Es un llamado público por el diario a convocar y a que se acercara quien quisiera a integrar este grupo plural que se centraría en el debate de propuestas para dotar a Chile de una nueva y mejorada institución republicana y democrática en contraposición al proyecto constitucional de la dictadura. El trabajo del grupo, no obstante, excede al periodo publicado y su análisis y propuestas para la contingencia político-constitucional chilena se van a desarrollar durante todo el periodo autoritario y van a proseguir una vez recuperada la democracia, formulando propuestas para normalizarla. Muchas de estas propuestas, ya lo señalaba el profesor Campos, van a ser recogidas en las reformas constitucionales del 89 y 2005, pero otras, como el derecho a lo que hoy día conoceríamos como el derecho al mínimo vital, que mencionaba también el profesor Campos, son todavía tarea pendiente. Ahora bien, recuperada la democracia, los miembros del grupo se incorporaron con decisión a la vida pública y académica. De sus filas surgieron parlamentarios, embajadores, ministros y el primer presidente de la transición, Patricio Aylwin. Los afanes puestos en la activa participación de sus integrantes en la vida política y constitucional del país pueden explicar en parte la desmemoria respecto de la relevancia de este esfuerzo colectivo que desarrollaron. Se ha escrito mucho en Chile acerca de las reflexiones de la Comisión Ortúzar. También han recibido atención creciente los procesos constitucionales, el de Bachelet, menos, el que se desarrolla entre 2019 y 2022 y el que se desarrolla en 2023. No obstante, la crítica que hizo el Grupo de los 24 al proyecto constitucional autoritario no ha recibido la misma atención. Los antecedentes de estos críticos, sus trabajos y reflexiones, que fueron clave en la evolución constitucional chilena de los últimos 45 años, no han sido suficientemente difundidos. Creo yo esto porque los promotores más visibles del cambio constitucional de los últimos años no se identificaban como continuadores de la generación de constitucionalistas y otras disciplinas también de abogados y juristas que resistieron el constitucionalismo autoritario en las horas más oscuras. En plena dictadura, el grupo tuvo un coraje de criticar públicamente la propuesta de la Comisión Ortúzar y desarrollar una reflexión sistemática sobre las instituciones políticas fundamentales, el diseño de un sistema constitucional que permitiera la vigencia efectiva de los derechos y una democracia sustantiva. Una vez ya vigente la Constitución del 80, el grupo va a centrar sus esfuerzos en retomar el régimen democrático y proponer cambios a la Carta otorgada. También va a organizar encuentros de formación político-constitucional para jóvenes abogados y abogadas que luego van a ser a su vez académicos y van a formar a las nuevas generaciones que van a ser cultoras de un constitucionalismo democrático. 14 años de trabajo se sintetizan en la obra Las propuestas democráticas del Grupo de los 24, publicada en 1992. Paradójicamente, el trabajo del grupo forjó las bases para las reformas constitucionales que van a permitir luego la pervivencia de la Constitución de 1980 en el tiempo. Sus reflexiones van a construir las bases
de las reformas que luego habilitarán la adecuación de este proyecto, su progresiva democratización y la defensa de su legitimación parcial. Las reformas del año 89, recordemos, permitieron la transición a la democracia y la reforma del 2005 eliminó la gran parte, la mayoría de los enclaves autoritarios. Y estas modificaciones fueron en parte no menor, ya se ha dicho aquí, trabajo del grupo o de sus integrantes, en dos sentidos. Trabajo del grupo y de sus integrantes en cuanto a actores políticos que llegaron y dieron e hicieron estos acuerdos en la arena política, y también producto del grupo en términos de recoger las reflexiones y propuestas del grupo. Nadie sabe para quién trabaja, ironías de la historia. Fueron sus críticos, y fue el trabajo de sus críticos más, más obstinados los que permitieron que el proyecto constitucional iniciado en dictadura permanezca hasta hoy. El grupo elaboró diversos documentos como actas, boletines y ponencias. Estos documentos cuestionaron directamente la legitimidad y la legalidad de la dictadura y su proyecto constitucional, al mismo tiempo que anticiparon algunos de los debates que marcarían la transición democrática y el desarrollo institucional posterior. Sin embargo, la información sobre el grupo fue por largo tiempo escasa y fragmentaria. La literatura que ha trabajado el grupo Los 24 es relativamente escasa, especialmente durante las primeras 2 décadas posteriores a la recuperación de la democracia. En todo este periodo encontramos apenas 3 textos que se refieren al grupo, 3 publicaciones. Luego, si uno hace una revisión bibliográfica, vamos a volver a encontrar obras que estudian el trabajo del grupo recién desde 2021 hasta ahora. Hay una revisión bibliográfica en la presentación de la obra, donde pueden encontrar todas estas referencias. No voy a hacer aquí referencia a cada uno, pero quiero decir que estos constituyen libros, artículos científicos y memorias de pregrado que han sido escritas y publicadas por estudiantes y académicos tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad de Concepción. Esto no es una casualidad. Son los valores del grupo de estudios constitucionales que se entrelazan con las instituciones que concurren hoy a la publicación que hoy presentamos, concretando los vínculos y virtudes cívicas que mencionaba al comienzo. Por más de 40 años, las reflexiones y actas que se presentan hoy se mantuvieron en diversos archivos y bibliotecas privadas sin que fuera posible estudiar este material, sino en forma parcial, fragmentada. Algunas partes de algunas actas y algunos documentos están en el archivo Patricio Elwin. Hay una que otra publicación, pero no existía una obra que recogiera esto con esta sistematicidad. Ahora están a disposición de todos y todos en una edición libre y descargable para que nos demos a su estudio. Por más de 4 décadas, entonces sus páginas pasaron de custodio en custodio, con la suerte de haber caído en manos capaces de reconocer su valor y esperando, así me lo dijo uno de esos custodios que las fue a recuperar cuando se estaba desarmando la oficina del grupo de los 24 y alguien le pasó nomás las actas, y luego dice, se las dejé a alguien que sabía que las iba a ir a dejar a un lugar donde iban a estar disponibles para consulta, esperando, decano, que las fueran a dejar a su biblioteca. Nunca llegaron, pero sí llegaron ahora. Queda entonces pendiente la tarea de adentrarse en su estudio. Con esta publicación esperamos aportar a superar el ingrato desapego que ha existido con el trabajo de este grupo de corajudos demócratas que, como los imprescindibles de Brecht, perseveraron durante toda su vida en la construcción de un Chile democrático. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora por su participación.
A continuación, se invita al podio al señor Claudio Pérez Lillo. Muchas gracias. Hago mío los vocativos anteriormente señalados, pero saludo especialmente al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, don Rodolfo Walter, por acogernos en este espacio para conversar precisamente sobre el trabajo del Grupo Los 24. Para mí es un honor poder estar precisamente en esta instancia y en el salón Manuel Sangüesa Cruz, quien fue presidente precisamente del Grupo Los 24. En junio del año 78, un grupo de chilenos de distintas culturas políticas opositoras a la dictadura se reunieron para iniciar un arduo trabajo que buscaba proponer un texto alternativo a la Constitución que en ese entonces se encontraba trabajando en régimen militar a través de la Comisión Ortúzar. El Grupo de Estudios Constitucionales, también conocido como Grupo Los 24, asumió así una valiosísima y gran tarea que merece un capítulo destacado en nuestra historia constitucional. Este trabajo que iniciamos hace algunos años en el Centro de Estudio del Desarrollo, en la coordinación de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional también, a la que posteriormente se sumó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Desde nuestra institución, desde el CED, fue posible solo gracias a la insistencia, tenacidad y convicción de la profesora Tania Puch, quien forma parte de nuestro directorio del CED también. Con ella, hace 4 años, en un restaurante acá en Concepción, precisamente conversamos sobre la importancia del trabajo del Grupo Los 24. Y una de las cosas que nos propusimos en ese almuerzo, entre varias más que acordamos y conversamos, fue precisamente publicar las actas del Grupo Los 24. Yo le agradezco enormemente a Tania Puch el trabajo y dedicación que tuvo precisamente para que este proyecto vea la luz hoy día con la publicación de los 3 tomos del Grupo Los 24. El Grupo Los 24 constituye una comunidad democrática que en sus sesiones de trabajo y declaraciones cuestionó de forma reiterada la legitimidad y legalidad de la dictadura, así como su propuesta constitucional. Este importante trabajo lamentablemente ha sido poco conocido y reconocido en nuestra historia constitucional, tal como se ha dicho acá. Para el CED, Centro de Estudio del Desarrollo, contribuir a la difusión y estudio de las actas del Grupo Los 24 constituye un deber histórico con la memoria de quienes se dedicaron a realizar este trabajo y con su contenido propiamente tal. El Grupo Los 24 constituyó en plena dictadura cívico-militar una esperanza de diálogo y encuentro. Las actas que constituyen los 3 tomos de esta publicación se encuentran contenidas en 7 tomos empastados de color azul, que suman 1.722 páginas en papel roneo y escrita a máquina, comprendiendo el trabajo realizado entre junio del 78 y diciembre del 82. Dichas actas, en un primer momento como parte de este trabajo que hemos realizado, fueron digitalizadas por la Biblioteca de la Universidad de la Frontera en Temuco. Estas actas abordan de forma profunda y detallada temas relevantes para el desarrollo institucional de nuestro país, como democracia, derechos fundamentales, régimen político, poder judicial, fuerzas armadas, ciudadanía, partidos políticos, regionalización, orden público económico, Contraloría General de la República. Muchas de dichas reflexiones presentes en estas actas tienen una profunda vigencia hasta el día de hoy. En la primera sesión plenaria del 12 de agosto del año 78, se acordó hacer llegar a la opinión pública una serie de conclusiones, entre las que destaca, abro comillas, solo una constitución política generada democráticamente y que exprese el mayor grado de acuerdo posible de alcanzar entre los chilenos podrá proporcionar al país un régimen estable y convivencia pacífica que garantice a Chile y a su pueblo el orden y la libertad, la seguridad, el desarrollo y la justicia. El contenido de esta conclusión grafica la profunda convicción sobre la necesidad de un gran acuerdo de los chilenos y chilenas para contar con una nueva constitución. A pesar de los fallidos procesos constitucionales recientes en nuestra historia, y que como consecuencia de aquello deberán pasar varios años para volver a hablar de una nueva constitución, la declaración del Grupo Los 24 en 78 constituye una afirmación plenamente vigente hoy en día.
De los muchos temas que he señalado que se han abordado en el trabajo, de los que se recogen hoy día en los 3 tomos, quisiera detenerme solo en 2. En el SED permanentemente hemos afirmado que sin partidos no hay democracia. Y la lectura de las actas del Grupo Los 24 solo permiten darle más vitalidad a esa afirmación. Varias de las sesiones, especialmente las primeras, fueron dedicadas exclusivamente a la conceptualización y contenido de la democracia, sin perjuicio de aquellas sesiones en las que a raíz de otros temas se vuelve a abordar y desarrollar el concepto de democracia. En la deliberación de estas sesiones se aprecia con bastante claridad una concepción de la democracia humanista, que busca el pleno desarrollo de la persona humana, reconociendo que su dignidad es superior a la sociedad. Constantemente se repite el respeto al Estado de Derecho, a las minorías, importancia de la separación de poderes, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana e imperio de la ley. Así, en base a la tradición democrática histórica de nuestro país, reafirman a la democracia como único régimen político que permite el respeto a los derechos humanos. Hacia finales del 82, el Grupo de los 24 concentró gran parte de las sesiones a los partidos políticos. Reconocen a estos como indispensables para la democracia. A diferencia del texto constitucional del 80, que aborda en forma negativa a los partidos políticos, estableciendo lo que no pueden hacer, el Grupo de los 24 reconoce como fundamentales para la democracia. Los aborda desde la confianza, estableciendo como valores esenciales el pluralismo político, las elecciones periódicas de sus autoridades, aceptación de la regla de la mayoría, disciplina interna y respeto a las minorías. Un punto de especial atención en varias sesiones fue el financiamiento de los partidos políticos, lo que reafirma la relevancia de estos para la democracia. El debate giró en torno al financiamiento público y privado. Respecto a los primeros, si debía ser solo para las elecciones o para el funcionamiento permanente. Pues bien, solo después de varios años, nuestra democracia pudo contar con una ley de financiamiento de la política que permitiera precisamente dotar a instituciones tan fundamentales para la democracia de los recursos mínimos para su funcionamiento. En este y otros temas, el Grupo de los 24 realizó propuestas que con posterioridad, tal como se ha señalado acá largamente, serían abordadas en reformas constitucionales y legales. Así, el valor histórico del Grupo de los 24 lo podemos analizar en 2 dimensiones. Una primera dimensión dice relación con la historia constitucional de nuestro país. No se puede analizar la génesis de la Constitución del 80 sin referirse al trabajo alternativo del Grupo de Estudios Constitucionales. El proyecto constitucional de la dictadura fue cuestionado en todas sus dimensiones, como he señalado acá: forma de trabajo, contenido y mecanismo de aprobación por el Grupo de los 24. Una segunda dimensión dice relación con la capacidad de diálogo pluralista en el contexto de una dictadura con sistemática violación de los derechos humanos, que se logró entre el Grupo de los 24. El espíritu democrático y la convicción de la necesidad de reunir a personas de distintas culturas políticas en un permanente diálogo constitucional marca profundamente el trabajo realizado. No solo la envergadura de la tarea permitió dicha dinámica de trabajo, sino que también la calidad intelectual y personal de quienes asumieron dicha labor. Nos parece justo reconocer al grupo inicial de trabajo que da el nombre al Grupo de los 24 y que constituye un ejemplo de convicción no solo para las nuevas generaciones de constitucionalistas, sino que también para las nuevas generaciones de jóvenes dedicados a la construcción y consolidación de una mejor democracia y el respeto y promoción de los derechos humanos en América Latina. Es justo reconocer a Patricio Elwin, Manuel Sangüesa, Ricardo Enninger, Jaime Castillo Velasco, Fernando Castillo Velasco, Raúl Retin, René Abeliuk, Héctor Correa, Gonzalo Figueroa, Juan Agustín Figueroa, Pedro Rodríguez, Joaquín Luco, Luis Fernando Luengo, Alberto Naudón, Hugo Pereira, Víctor Santa Cruz, Alejandro Silva Bascuñán, Ramón Silva, Julio Subercasó, Sergio Villalobos, Ignacio González, Luis Izquierdo, Eduardo Jara y Eduardo Long. A ellos, durante varios años de trabajo, se sumaron cientos de chilenos y chilenas para contribuir a este trabajo. Una convicción inicial que tuvimos al comenzar este trabajo fue que debía ser realizado con la colaboración de jóvenes estudiantes de Derecho en un esfuerzo por promover un diálogo intergeneracional en torno al trabajo constitucional del Grupo de los 24. Así, en junio del año 2023 realizamos una convocatoria especial de nuestro programa de pasantías
en la que seleccionamos a estudiantes que desempeñaban como ayudantes de Derecho Público. Este grupo, tal como lo señalaba la profesora Buch, hoy día lo representa en este salón Boris Faría, que nos acompañó precisamente para representar este trabajo que realizaron durante varios meses. El entusiasmo, compromiso democrático y rigor intelectual que estos jóvenes demostraron en el desarrollo del trabajo nos confirma que la virtud cívica y el espíritu republicano del Grupo Los 24 encuentra herederos en generaciones actuales. En tiempos de retrocesos institucionales y cantos de sirenas autoritarios, el esfuerzo intergeneracional de reivindicar el constitucionalismo democrático no solo es una tarea intelectual para el SED, es una afirmación profunda del deber de transmitir la épica de la esperanza y de honrar el trabajo del Grupo Los 24. Como señalé anteriormente, al trabajo iniciado junto a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional se sumó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde nos encontramos hoy día precisamente para culminar este trabajo. En tiempos en que la democracia es constantemente cuestionada y atacada, este trabajo sirve de motivación y esperanza para las futuras generaciones. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de los docentes. Así se da por finalizada la presentación de los 3 tomos de las actas Grupo de Estudio Constitucional, Grupo de los 24, organizado por el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política y el Departamento de Derecho Público. Que tengan muy buenas tardes.